tal, estimado público? Sean bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Denisa Mayrani Pérez Vázquez, licenciada en Educación Primaria, y el día de hoy nos encontramos aquí reunidos para abordar el tema Filosofía contra Estancamiento. Para ello, nos acompañan Mariela Roquillo Meregildo, licenciada en Pedagogía, y Alma Lorena Romero Aguilar, licenciada en Educación Secundaria con especialidad en Telesecundaria, con quienes tendremos el gusto de platicar acerca del tema antes mencionado. La dinámica es la siguiente. Cada una tendrá 3 participaciones. En la primera participación se abordará la definición de cada una de estas palabras. Su segunda intervención será para reflexionar de qué manera es funcionable y, por último, darán una conclusión. Pues bien, iniciemos con este trabajo. Comenzamos. Comenzamos con nuestra primera participación. Para ello, le daremos la palabra a la licenciada Alma Lorena Romero Aguilar, quien nos dará su postura acerca de la filosofía. La escuchamos. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Alma Lorena Romero Aguilar. Soy maestra del nivel de telesecundarias. Actualmente me encuentro laborando en la localidad de Jolalpan, perteneciente a Izúcar de Matamoros, Puebla. Bien, en el transcurso de la educación me he dado cuenta que muchas de las ocasiones nos hemos puesto a reflexionar acerca de el por qué y el para qué de las cosas, ¿no? Sin embargo, no había percatado que desde este momento estamos realizando la acción de filosofar. Y muchos dirán que la filosofía no está en relación a mi ámbito. Sin embargo, con las investigaciones y retomando el concepto de filosofía, estamos en un error, ya que todo ser humano realiza filosofía en el transcurso de sus días. Pero antes de comenzar a dar una breve explicación de este término, me gustaría que hiciéramos una reflexión. En algún momento yo creo que nos hemos preguntado qué son las matemáticas, qué es la física, qué es la medicina. Y muchos dirán que desde este momento estamos haciendo ya filosofía y están en lo correcto, ya que filosofía va más enfocada al preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas. Bien, voy a iniciar por definir qué es la palabra filosofía. Bien, filosofía tiene sus significados a principios del siglo V antes de Cristo. En Grecia es donde empieza a surgir este término, cuando se preguntaban los hombres qué era la naturaleza en ese entonces, qué era lo que los rodeaba, qué era lo que comprendía o componía toda esa riqueza natural. Y a partir de esto le dan respuestas a los sucesos naturales por medio de los mitos y por medio de las leyendas, buscando de esta manera la razón del porqué de la naturaleza, ¿no? A partir de estos términos han retomado algunas ideas filósofos como Sócrates y sus discípulos, quienes en lugar de hacerse preguntas alrededor de la naturaleza, se hacían preguntas alrededor del ser humano. Ellos ponían ante esta definición al ser humano, dándole buscar un significado al interior.
Bien, sin embargo, estas dos opciones, tanto la naturaleza como el ser humano, es retomada por otro filósofo que era Sócrates, y él se hace muy famoso en Atenas cuando, cuando él le da por hacer una investigación y realizar un estudio en el que preguntaba a las personas si sabían o conocían cuál era la definición entre justicia y belleza. Fue ahí cuando él se da cuenta que las personas sabían menos de lo que ellos creían que sabían. Es entonces que él da por determinado su lema que dice, yo solo sé que no sé nada. Y a partir de él, entonces él se da cuenta y reconoce que es nuestra ignorancia la que empieza o es el primer paso hacia la sabiduría del conocer el conocimiento. A partir de él, otro de sus discípulos, que era Platón, divide al mundo de manera sensorial y predice que los sentimientos son cambiables y que tienen cambios y que no siempre se estancan en ideas permanentes. Entonces empieza ahí la disyuntiva del término filosofía. Sin embargo, llega otro filósofo que es Aristóteles, quien él rechazaba todas las ideas abstractas y decía, ¿no?, que él buscaba la razón siempre y cuando se observara, que fuera acompañado de la lógica y del entendimiento de éste. Es por ello que a partir de esto se le conoce a la filosofía como la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque era buscar el camino o buscar la disyuntiva del porqué de las cosas y del porqué del saber del significado. Es con esto también que considero que la filosofía entonces nos hace o hace nuestro saber un poco más críticos, que seamos un poco más creativos e incluso que nos hace más cuidadosos en el momento de preguntarnos o en el poder de indagar en ciertos sucesos, fenómenos o simplemente con el pensamiento, ¿no? Entonces, en esta parte considero que la filosofía es relevante en todo ser humano. Todo ser humano debe conocer esta palabra y el significado. Muchas de las ocasiones la filosofía en la educación se le da como un segundo plano, ¿no? Existe un estudio en Estados Unidos donde en una universidad se dice, ¿no?, a esa edad les preguntan si sabían qué era el término filosofía o si sabían filosofar, o sea, preguntarse del por qué y para qué de las cosas. Y un maestro se da cuenta que no, sus alumnos de universidad no sabían filosofar. Entonces, a partir de ello, deduce que filosofía se debe de enseñar desde los primeros años de vida, cuando el ser humano es capaz de poder hablar, conversar, entablar una plática, de preguntarse el motivo y si conocen lo que es único, si conocen el significado de ciertas acciones. Es entonces cuando nos damos cuenta que entonces la filosofía se debe implementar desde estos primeros años de vida, que se debe llevar un poco más a cabo en las escuelas y enseñar a filosofar para que puedan en un momento, en una edad adulta, cuando se encuentren en un nivel más alto, poder filosofar, que era lo que se buscaba en este estudio. Bien, entonces a partir de ello puedo decir entonces que la filosofía es una ciencia que se basa en la esencia, en las características, en la causa, en los efectos de la realidad y que de forma minuciosa busca dar respuesta a la variedad de conceptos tales como la existencia, la verdad y la ética de cada ser humano. Entonces, a partir de esto, sí considero que la filosofía es una de las es la madre de todas las ciencias, porque ya lo comenté, entonces la filosofía sí nos hace
un poco más reflexivos acerca de todo lo que todo lo que nos rodea. Bien, y como lo comenté a algún inicio, todos los seres humanos tenemos una definición de esta palabra. Sin embargo, también me gustaría argumentar que considero que la filosofía no es tanto como una ciencia, es como, más bien verla desde otro punto, es como un arte, que es más bien el arte de la pregunta. O sea, lo que la filosofía hace es generar un estado de desacomodamiento frente a una realidad cotidiana que se nos presenta con una serie de certezas. Está claro que no sabemos, que no tenemos certezas absolutas de las cuestiones existenciales, de dónde venimos, a dónde vamos, esas grandes preguntas existenciales que nos hacemos, pero en la cotidianidad se nos va la vida en doble sentido de dónde vivimos y de dónde ponemos la preocupación. Ponemos esta suspensión del juicio, los paréntesis que estos filósofos manejarían en estos términos. Es por ello que menciono que la filosofía busca darle ese motivo, esa razón a todo lo que hacemos, darle un significado del por qué nos sirve, aunque muchas de las ocasiones esta pregunta, el por qué, es ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? O sea, nunca va a haber un límite, una forma de decir, no, pues hasta aquí, porque no hay quien ponga ese límite no existe, siempre va a existir un por qué, por qué, por qué, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué o para qué, ¿no? Entonces, sí considero que la filosofía es más bien retomarla desde el punto que nos haga una reflexión, que nos haga sentir y darle el sentido al significado de cada una de las acciones o del entorno que nos rodea. Para que pueda comprenderse un poquito más este tema, los invito a que reflexionen en el momento que se levanten del día de mañana y se pregunten, ¿qué es la nada? ¿Qué será la nada? Y los invito a que reflexionemos en esta palabra. ¿Qué es la nada? Creo que esto nos va a llevar un poco más a ser un poquito más reflexivos en cuanto entonces es el ser o el nada, que es una pregunta base y primordial dentro de la filosofía. Esto podría comentar hasta ahora del término de filosofía, cuando ya retomé algunos ejemplos y algunas épocas distintas en las que se le dio este apogeo a la palabra. ¿Qué es la filosofía? Bueno, para mí la filosofía es una ciencia reflexiva que busca dar respuestas a diversas interrogantes. Considero que se encarga un poco más de analizar los problemas existenciales que podemos tener, como la moral de nosotros mismos, la verdad, la existencia humana, todo esto desde diferentes enfoques y perspectivas, ya que la filosofía pues cuestiona y pone en duda cualquier pensamiento que podamos tener, ¿no? O que exista. La filosofía también es el amor a la sabiduría. Es como la madre de toda la ciencia, se podría decir. También es el amor por el saber y el comprender del conocimiento. Le agradezco mucho su participación, licenciada Alma. Ahora, ¿qué tiene que decirnos al respecto, licenciada Mariela Ronquillo Meregildo? Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. De nuevo me vuelvo a presentar. Mi nombre es Mariela Ronquillo Meregildo. Como lo mencionó la moderadora, soy licenciada en Pedagogía. Actualmente me encuentro laborando en el ámbito de primarias federales en una localidad que se llama San Salvador el Seco. Bueno, ya que me acabo de presentar y que mi compañera moderadora mencionó sobre el tema que les voy a abordar,
Bueno, pues el tema que yo voy a platicarles, del que les voy a platicar, pues es sobre el estancamiento. Primero o antes que nada voy a dar la definición de lo que es estancamiento. Bueno, nos menciona que el estancamiento es es detención del proceso, ¿ok? Es decir, una pausa en nuestros avances en los diversos ámbitos. Este tema es muy poco hablado o abordado, del cual no es tan popular. Sin embargo, el estancamiento, creo que muchos de nosotros o de los seres humanos hemos experimentado esta sensación de estancamiento en algún punto de nuestra vida. En cada persona es distinta, no todas las personas lo viven de la misma manera o lo sienten de la misma manera o lo solucionan de la misma manera. ¿Ok? Eso va a depender también de nuestra estabilidad, tanto emocional como física, también en diversos ámbitos. ¿Ok? Sin embargo, como lo menciono, o sea, es muy poco abordado este tema, pero en sí el estancamiento es un estado de ánimo, también se puede decir, en el que caemos en algún punto de nuestra vida por diversas razones. Hay muchas razones por las que caemos en este sentir. Puede ser porque no estamos a gusto en nuestro empleo, porque tenemos problemas económicos, familiares, sociales, diversas causas, ¿ok? Sin embargo, se menciona que hay diversas maneras de solucionar esta situación, ¿ok? Pero debemos solucionarla, sí se debe solucionar, pero lo importante o el primer paso que debemos hacer es reconocer en dónde me siento estancada, en qué ámbito de mi vida me siento estancada. Si es el de pareja, si es en el trabajo, siento que ya se volvió rutinario, que no estoy creciendo profesionalmente, que no me siento motivada, me hace falta algunos objetivos, siento, no sé, que no soy tan productivo a lo mejor o productiva. Podemos experimentarlos, por eso lo digo, de diferente forma en cada ser humano. O a lo mejor en pareja, siento que mi pareja a lo mejor ya no me brinda la atención que yo necesito, o que yo no estoy rindiendo como yo quisiera rendir con mi pareja, o tal vez con mis hijos me siento que no les brindo el tiempo necesario, el tiempo que ellos necesitan, me siento una mala madre. En el ámbito social, siento que ya no tengo amigos, que no salgo, etcétera. O sea, es un mundo de sentimientos, de cosas que experimentamos, ¿no? Pero el primer paso es reconocerlo, ¿ok? El reconocer dónde yo me siento estancada. Porque no es malo, o sea, el sentirse estancado en un punto de nuestra vida o en algún ámbito, pues no es malo. Lo malo es quedarse ahí, el estar permanentemente ahí, el no hacer absolutamente nada por salir de ese hoyo, si lo podemos llamar así, ¿no? Entonces, si seguimos ahondando en este tema, pues, como les menciono, o sea, podemos poner un montón, muchísimos ejemplos. Pues sí, o sea, como les digo, podemos poner infinidad de ejemplos. Sin embargo, cuando nos sentimos estancados, sentimos que no avanzamos, que no estamos ni avanzando ni retrocediendo, que estamos en un punto en el que no le encontramos sentido a lo que estamos realizando, ¿no? Este, mm, puede ser en diversos, como lo mencioné, en diversos ámbitos, mm, y por diversos motivos. Lo primero, como lo mencioné anteriormente, lo primero que debemos hacer es reconocer en dónde, y por qué me siento estancada, ¿ok? Como lo mencionaba anteriormente mi compañera, ¿no? Él bueno, ella le tocó la postura de filosofía y pues respeto su punto de vista, su exposición de sus puntos, etcétera, ¿ok?
Y yo pues estoy hablando sobre esta temática, ¿no? Que es poco común o poco abordada, sin embargo, muy, muy interesante porque es, pues se puede decir que muchos lo hemos experimentado y nadie nos habla sobre cómo salir de esto, ¿no? Eh, y como les mencioné, o sea, no es malo experimentarlo, porque pues son sensaciones que vivimos, ¿no? Emociones que sentimos, que pues nos motivan a lo mejor a crecer cuando salimos de ellas, que aprendemos de ellas, que nos alimentan, que nos hacen ser más fuertes, que nos instruyen, que nos hacen conocernos a nosotros mismos también más haciendo una introspección de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de las personas a lo mejor que nos rodean, que nos van a estar apoyando, que van a estar siempre con nosotros, como lo es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros amigos, el buscar a lo mejor algún apoyo profesional para poder reconocernos nosotros y salir de esta situación, ¿ok? No lo vamos a llevar problemática porque pues eso ya es como que darle otro sentido a este tema, ¿ok? Pero pues, ¿qué más les puedo decir? O sea, es esencial el que nosotros pues mmm, salgamos, reconozcamos esas pequeñas situaciones y que no nos dé pena, que no nos dé pena el exponerlo, porque pues es algo normal. Normalicemos estas situaciones que se presentan en nosotros, esos sentimientos, esas emociones que experimentamos. No es malo, como lo mencioné, no es malo sentirse, eh, es el sentirse estancado, el sentirse aplastado a lo mejor, no es malo, o sea, son sensaciones que debemos experimentar o que experimentamos continuamente. Eh, pero pues debemos de buscar soluciones, algo que nos motive a salir de esta situación. Puede ser nuestros hijos, el nosotros mismos, el estar bien con nosotros mismos emocionalmente, físicamente, que, que nos eh, el querer crecer, el ambicionar ser más, el salir adelante, el, el estar bien con nuestro círculo, etcétera, ¿no? Entonces lo vuelvo a repetir. El estancamiento es cuando nos sentimos que no avanzamos, que no retrocedemos, que no le encontramos sentido a nuestra vida, que nos faltan metas, que nos falta un objetivo. El sentirnos a veces podemos caer hasta en depresión, pero debemos de sacarlo, no quedarnos con esos sentimientos, sino que exponerlo, el decir, ok, estoy aquí, pero debo buscar la solución para salir de esta situación que me está, pues, me está un poco apagando, por decirlo así, ¿ok? O sea, es válido, es totalmente válido el sentirse así, súper, súper válido, ¿ok? Que nadie les diga, oye, estás mal, etcétera. No, 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 no. Es súper, súper válido el que nosotros tengamos esas sensaciones de. Entonces, para eso es lo que es estancamiento, ¿ok? El estancarse, el estar en un punto donde no avanzas, no retrocedes, donde te falta objetivo, te faltan metas y puedes estar bien en diversos ámbitos, pero no le encuentras sentido hacia dónde te diriges, hacia dónde vas, ¿ok? Eso es estancamiento. Muchísimas gracias. Ahora le invito a la maestra Lorena que siga con su exposición del siguiente punto. Muchas gracias, licenciada Mariela. Pero escuchando sus posturas,
¿Podemos decir que la filosofía tiene algún beneficio o le sirve a la sociedad o nos encontramos estancados como individuos? Licenciada Alma, ¿qué opina al respecto? Muchas gracias. Bien, esta segunda participación me gustaría que hiciéramos un ejercicio y que nos preguntáramos, ¿para qué me sirve la filosofía? ¿O acaso me sirve de algo conocer qué es la filosofía? ¿O para qué me puede ser útil en la vida diaria? Bien, antes de responder a esto, me gustaría que veamos qué nos dice una compañera maestra, si conoce acaso esto. Por favor, los acompaño a que veamos su respuesta y posteriormente continúo con mi participación. ¿Qué utilidad se le da a la filosofía? Bueno, la filosofía es una herramienta de gran utilidad. Nos permite a nosotros comprender y reflexionar qué acciones podemos realizar y cuál de estas, sea la más sabia. Qué camino de estas acciones o de estas ideas que nosotros tenemos pues nos convenga un poquito más y cuál de estas nos da un poco de mejores resultados y que de preferencia pues sean a largo plazo. La filosofía es un espejo para nosotros mirarnos pues a nosotros mismos y también nos permite filosofar, ¿no? Nos propicia mejores herramientas y pensamientos que nos ayudarán a vivir mejor. Además de que desarrolla el pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética y una orientación moral, pero pues también nos sirve para reunificar el conocimiento que podemos tener o que exista. De igual manera, la filosofía tiene también una utilidad en la sociedad. Como lo había mencionado en la pregunta anterior, es la madre de todas las ciencias. Como la lógica, que es una de las ciencias, o la epistemología, son uno de estos ejemplos, pues nos aportan avance de algunas investigaciones científicas, tanto por fundamentar el conocimiento, ya que es la base existencial de todas las ciencias, la filosofía. También nos puede servir para que todas las personas puedan hacer una infinidad de preguntas acerca de la realidad, ¿no? Preguntarnos desde lo más mínimo. Nos podríamos preguntar que para qué sirve la filosofía y si de verdad pues nos puede servir, ¿no? Esto nos hace muchas cuestiones la filosofía, preguntarnos sobre la realidad, la existencia, nuestra existencia de nosotros mismos, del humano y el sentido pues del ser. Bien, como lo comentaba la compañera, ella menciona algunos aspectos importantes acerca del término de filosofía y del por qué nos sirve. Sin embargo, quisiera comentar que entonces puedo entender que la filosofía nos sirve para liberarnos de ideas absurdas, de ideas falsas, de ideas que muchas ocasiones nos han sido inculcadas desde una edad temprana, es decir, cuando éramos niños o niñas, y estas fueron ideas que nos inculcaron incluso papá o mamá, acerca de decidir entonces qué es el bien y qué es el mal, pero es aquí donde llega otra pregunta que nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Y ahí es cuando llegan estas interrogantes o van a llegar más ideas del por qué, para qué, entonces, que sí, que no, que es bien, que es mal, y estas son muchas ocasiones concepciones falsas o erróneas, ¿no? Entonces, a partir de esto me gustaría comentar que considero 5 puntos importantes en los que nos hace o nos ayuda a conocer más un poco de filosofía. Y como ya lo mencioné, entonces en el punto 1 considero que la filosofía nos sirve para quitarnos ideas que no son verdad
y que nos han inculcado gracias a la filosofía. Podemos decir que entonces es el ser humano quien ha podido progresar en esta concepción del mundo y no quedarse con ideas erróneas. En el punto número 2, considero que nos sirve para desarrollar el conocimiento y las capacidades del ser humano, que nos ayuda a tener una búsqueda del conocimiento y de la verdad, pero que no solamente se queda como un ejercicio de manera ocioso, sino que es un intento por desarrollarnos como seres humanos. Y de esta manera, pues la filosofía es una herramienta indispensable que nos va a ayudar a progresar como personas, como individuos, que finalmente vamos a conformar una sociedad. También la filosofía nos ha ayudado a fundar grandes civilizaciones, es decir, todas las naciones, todos los países e incluso todos los pueblos han tenido ideas filosóficas que han organizado su vida social, tanto del hombre, como podemos ver en algunos ejemplos a lo largo de la historia, de los filósofos que han causado un impacto en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Confucio era uno de estos filósofos de origen chino, quien vivió hace más de 2000 años y cuya filosofía sigue siendo aún la base de este imperio chino, que les permitió sobrevivir durante más de 1000 años, ¿no? Otro ejemplo de ello es el filósofo Aristóteles, quien también es de pensamiento, su pensamiento, fue una gran base del desarrollo europeo por sus concepciones de la vida, de la moral, causando una gran influencia que les ayudó al continente europeo a perdurar por más de 600 años. Otros grandes filósofos fueron Francis Bacon y René Descartes. Ellos fueron quienes desarrollan finalmente el método científico y lo que actualmente es la base de la ciencia moderna, que es la base de la tecnología y que es el fundamento actual de nuestra vida. Entonces, como nos damos cuenta, hubo grandes filósofos que a partir de su gran pensamiento y de sus grandes desarrollos hacen que se formen estas grandes civilizaciones que hoy en la actualidad siguen perdurando en algunas naciones. Bien, como punto número 4, considero que la filosofía también nos ayuda a buscar y a definir el sentido que le damos o que debe ser el giro de nuestras vidas, ¿no? Esta propuesta del ser humano en el que se hace interrogantes y se pregunta por qué nació, para qué nació, cuál es su objetivo de vida, qué se propone encontrar un significado a su existencia. Por lo tanto, el hombre encuentra el significado a través del razonamiento. Y la experiencia es aquí cuando encontramos entonces que la filosofía nos va a ayudar a organizar la vida individual de cada ser humano, es decir, que cada persona, cada individuo busque la base de su razonamiento, que pueda tomar decisiones asertivas, que pueda, a partir de un problema, que pueda buscar la mejor definición que le ayude o la mejor solución a este problema y que no solamente se quede con la respuesta más lógica, sino que sea un poco más, que sea capaz de reflexionar y de encontrarla. Como punto número 5, también la filosofía nos va a ayudar o nos lleva a comprender el mundo y actuar sobre él. No solamente es conocerlo, sino que también es tomar acciones que me ayuden a ser mejor individuo, que me ayuden a poder a de alguna manera ser más razonable, más positivo, más efectivo, que me ayude a tener disposiciones, que me haga productivo ante este mundo actual en el que nos encontramos. También considero que es entonces que la filosofía siempre ha sido parte importante de nuestras vidas y que en esta monotonía que tiene el ser humano también está presente.
retomando a este filósofo que es Borges, quien dice que en las naciones tenía algo así como secta de monótonos, porque lo que nos gusta es siempre bueno, malo o lo mismo. Y lo que busca la filosofía es lo contrario, es buscar el porqué de lo otro, ¿no? Entonces, esta es la gran importancia que se le está dando en este momento a la filosofía y que cada ser humano debería darle otro sentido a su forma de pensamiento, a su forma de ver el mundo. Bien, entonces, retomando estas ideas de estos grandes filósofos, quisiera llevar un ejemplo a la actualidad que nos encontramos. Y no quiere decir que porque retome este tema es el único en el que se puede llevar a cabo esta filosofía. Sin embargo, lo retomo porque es uno de los temas que actualmente se escuchan o que en escuelas, en espacios públicos o en noticias, etcétera, es un tema de gran relevancia que está actualmente en el país de México, que es el feminicidio, las feministas, quienes conducen sus propias vidas, quienes conducen sus propias decisiones. Sin embargo, existe un gran perjuicio y es aquí donde entra el papel de la filosofía, porque es quien nos va a ayudar a retomar estos perjuicios y poderlos combatir. Y es aquí donde puede o existir diversas opiniones, porque la filosofía actualmente muchas personas podrían decir que es algo muy remoto, que no está presente o que incluso es difícil de hacer y de comprender. Y sí, o sea, es correcto, la filosofía es difícil como cualquier otra ciencia, como cualquier otra disciplina, y sin embargo estamos en un error porque la filosofía es algo muy actual, muy cotidiano, que está presente no nada más en este debate, sino en cualquier otro debate con cualquier otro tema, como pueden ser de medio ambiente, de bioética, de este tema que yo retomé, que es el feminicidio, la desigualdad, y uno que está muy presente actualmente, que es el cambio climático. Y no nada más son estas cuestiones, sino existen diversidad de cuestiones. Es aquí donde entra la filosofía, quienes nos hace buscarle una claridad conceptual a esas cuestiones. Nos ayuda a identificar cuáles son esas preguntas que debemos estar discutiendo o plantearnos correctamente estas mismas, y a debatir los distintos puntos de vista en los conceptos que se estén manejando en estos diferentes temas o debates que sean a tratar. Y me gustaría poder tomar dos puntos de vista, que muchas veces creo que estamos en el error, y me gustaría decir que punto número uno, que la filosofía no nada más tiene un solo punto de vista, y es lo que nos lleva a que puede existir una variedad de definiciones, de ideas. Sin embargo, lo que hace la filosofía es que todas estas ideas se retomen a una sola idea razonada, que sea verificada por medio de la investigación, con las herramientas analíticas que ofrece la filosofía. Es entonces aquí donde entra la filosofía, quien nos permite organizar todas estas ideas, todos estos conceptos y preguntas. Y la otra cosa que me gustaría decir es que la filosofía no trabaja sola. Trabaja muy de cerca y muy en relación con el resto de las disciplinas, es decir, que todas estas disciplinas son un conjunto que le ayuda al ser humano a definir, a poder reflexionar. Entonces sí me gustaría que pensemos en que la filosofía no va aislada de las ciencias, por ejemplo, dentro del nivel educativo, que la física, la química, matemáticas, las humanidades,
las ciencias sociales, no trabajan por separado la filosofía, sino que todas estas van en conjunto con la filosofía. Gracias. Como siempre, un gusto escuchar. Pero ahora, ¿qué tendría que decir al respecto, licenciada Mariela? ¿Está de acuerdo en la postura de la maestra Alma? Muchísimas gracias, licenciada. Bueno, continuamos con esta plática, esta conversación sobre la postura que estoy defendiendo, que es sobre el estancamiento, ¿ok? Porque es funcionable y esta postura, ¿ok? ¿Por qué es funcionable el estancamiento? ¿Por qué es funcionable? Pues porque nos hace crecer como seres humanos, nos hace conocernos mejor, nos hace fortalecernos en diversos ámbitos o en aspectos que nosotros a veces no conocemos o no conocíamos de nosotros, nos hace ser más asertivos, más empáticos, crece la resiliencia en nosotros, por supuesto, porque salimos de situaciones que creíamos, perdón, que no eran fáciles de vencer o de las cuales no se podía salir. Sin embargo, nos fortalecieron, salimos de esas situaciones y ahora cambiamos, ¿no? Cambiamos para tener una estabilidad emocional que lo reflejamos con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros papás, con todas las personas en las que estamos en contacto. Ok, pero pues como lo mencioné en un punto anterior, el estancamiento pues no es malo, o sea, no es malo el sentirse que no avanzamos, que estamos en un punto de nuestra vida, que no sabemos qué hacer, que, que decimos, ok, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? ¿Qué puedo hacer, no? No me siento feliz en mi trabajo, no me siento feliz eh, a lo mejor con mi pareja, no me siento feliz con mis amigos, etcétera, ¿ok? No me encuentro bien económicamente, siento que estoy estancado, que yo ya debería tener esto o aquello y sin embargo no lo tengo. El ver que otras personas a lo mejor crecen o obtienen otras cosas que a lo mejor nos gustaría obtener a nosotros y que todavía no lo tenemos, y decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Porque yo no tengo eso todavía. Y nos pega, ¿no? Nos pega como seres humanos el ver que, que nuestras metas aún no se logran, que nuestros objetivos todavía no se logran. Sin embargo, pues hay que ser pacientes y trabajar en ello, ¿ok? No, no dejarlos o resignarse, ¿no? No, sino que trabajar en ello constantemente, el ser constantes, el, el fijar nuestros objetivos y el querernos, apapacharnos a nosotros mismos, ¿ok? Les digo, o sea, estas situaciones se dan por diversas cosas que nos hacen sentir, pues, a lo mejor tristes, eh, caemos en depresión, etcétera, ¿no? Pero pues lo importante es que salgamos, que reconozcamos que algo está pasando, el por qué me siento yo así, el trabajar en mi interior y decir, ok, me siento estancado, pero ¿por qué me siento estancado? ¿Qué es lo que está faltando en mi vida, que haga que yo me sienta así? El reconocerlo, ¿ok? El reconocer estas situaciones es el primer paso que debemos dar para poder salir. Pues, ¿qué más les puedo comentar al respecto de esta postura? Pues, si nosotros nos sentimos estancados a lo mejor en nuestro trabajo, ¿ok? No pasa nada si renuncio a mi trabajo, si busco un trabajo en el donde yo me sienta plena, en donde yo me sienta feliz, en donde las metas que trabajen a lo mejor las podemos compartir, son metas compartidas, en donde yo me sienta productivo, en donde yo me sienta feliz, en donde yo me sienta estable, a lo mejor con una mejor remuneración económica, etcétera, ¿ok? Lo importante es buscar las soluciones.
hacerlo nosotros mismos, porque si nosotros mismos no lo hacemos, nadie lo va a venir a hacer por nosotros. Es un trabajo propio, nuestro, porque nosotros estamos conociéndonos, estamos reconociendo cuál es mi situación y qué es lo que yo necesito buscar para motivarme, para solucionarlo. Buscar soluciones es lo primero, ¿no? A lo mejor y escribir qué es lo que quiero, qué pretendo, en qué quiero mejorar para salir de esta situación de estancamiento. Es el primer paso, ¿no? Reconocerlo, anotarlo, escribirlo, buscar soluciones, ¿ok? A lo mejor y no me siento feliz con mi físico, ¿ok? Ok, trabajo en ello, me consiento, voy al gimnasio, hago ejercicio, busco hacer rutinas para sentirme bien conmigo mismo, a lo mejor asistir a un nutriólogo, etcétera, ¿no? Lo importante es buscar soluciones y avanzar, no quedarme ahí, ¿ok? Bueno, o tal vez en el ámbito de pareja, ¿no? Ok, platicamos como pareja en qué siento que estoy fallando, en qué siento que otra persona está fallando. Buscar a lo mejor poder ayuda profesional, claro que sí, es válido. No tiene nada de malo el buscar ayuda profesional, pero trabajarlo, ¿no? El trabajar constante, el estar constantemente ahí. O puede estar al revés. Puede ser que yo tenga estabilidad emocional, bueno, estabilidad económica, que tenga una pareja que me entiende, que tenga amigos, etcétera. Pero igual, aún así siento que algo me falta. A lo mejor y en mi trabajo no estoy creciendo profesionalmente, aunque tenga una buena remuneración económica, pero siento que no avanzo, que es algo rutinario, ¿no? Entonces busco espacios para crecer, ¿no? Para sentirme que avanzo. A lo mejor no, y me siento, no sé, mal emocionalmente, etcétera, ¿no? Entonces busco algunas cosas que me hagan sentir bien, a lo mejor el aprender algún idioma, el aprender algunas otras, al asistir a talleres, a conciertos, el hacer a lo mejor videos, etcétera, ¿no? El sentirse plena, el sentirse útil, el sentirse comprendida, el sentirse feliz, que estás avanzando, que estás logrando algo en tu vida, que tienes objetivos, que tienes metas, que estás luchando por salir, por brillar, etcétera, ¿no? Eso es muy importante porque te da una estabilidad. Bueno, eh, pero lo importante, como lo mencioné, es trabajar en ello, estar ahí. Pues así es. Eso es lo que es el estancamiento, ¿ok? ¿Y qué tal funcionable es? Pues es funcionable porque pues todos en nuestra vida hemos experimentado estas situaciones, estas sensaciones, ¿ok? Y pues nos hace crecer como seres humanos, nos hace conocernos mejor. Eh, nuestra resiliencia crece. Lo importante es buscar soluciones, muchas soluciones a estos sentimientos, ¿ok? Y no se sientan mal, porque como se los mencioné, todos en algún punto de nuestra vida hemos experimentado, o a lo mejor no lo hemos experimentado ahorita, pero lo podemos experimentar y hay que estar conscientes y saber qué es el estancamiento, ¿ok? El reconocerlo y el buscar esas soluciones. Es un trabajo, pues, de uno interior. Aprendes a valorarte, a conocerte, a reflexionar sobre las situaciones que te acontecen y pues creces, te ayuda muchísimo en el ámbito personal, creces, mejoras tu personalidad, tu estabilidad y no importa que te digan que esté mal, etcétera, que estás exagerando en las cosas, no importa, ¿ok? Lo importante es que tú te sientas bien, que todos nos sintamos bien, ¿ok? Apapáchate, quiérete mucho y pues es parte de la vida, es parte de la vida esta sensación, el sentirse estancado en cierto punto
de nuestro camino que estamos andando. Así que busca soluciones y no te sientas mal por lo que a veces puedes llegar a escuchar, etc. Tú, con que estés bien contigo mismo, el mundo puede rodar y decir lo que quiera. Tú busca el estar bien contigo mismo, ¿ok? Y pues ese es mi comentario al respecto de por qué es funcionable el estancamiento, ¿ok? Creces como persona, como ser humano. Lo puedes experimentar de diferentes formas, pero lo importante es que nosotros lo reconozcamos y salgamos de ahí. Ese es mi comentario al respecto. Hola, mi nombre Francisco Javier Quirós Hernández, licenciado en Pedagogía con maestría en Tecnología Educativa, aunque el título esté en proceso. Cabe mencionar que actualmente laboro para la SEP, específicamente en el nivel primaria, en San Salvador el Seco, del estado de Puebla. Además de que tengo la función de asesor virtual para prepa en línea SEP. En este momento les voy a hablar sobre el estancamiento. Pero primero analicemos qué es el estancamiento. Creo que esta palabra viene de estanque. ¿Y qué función tiene un estanque? Pues un estanque lo que hace es bloquear la fluidez del agua, almacenar el agua, no permitir que ésta siga corriendo. Y de la misma manera que un estanque permite que el agua no fluya, cuando una persona se estanca en diferentes niveles de su vida o en diferentes rubros de su vida, pues esta persona está limitándose en diferentes aspectos. Por ejemplo, una persona puede estancarse tanto en lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo profesional y en otros rubros. Como ejemplo, voy a mencionar dos: el familiar y en lo profesional. Un ejemplo muy claro de cuando una persona se estanca profesionalmente es cuando esta persona deja de prepararse para aumentar sus conocimientos y fortalecer su profesión y su trabajo de acuerdo a los servicios que está prestando. Por ejemplo, un maestro, un docente que no tiene maestría, que no tiene ambición por presentar o estudiar algún doctorado, es un docente que está estancado y lejos de avanzar, pues se está limitando. Recordemos que el avanzar significa adquirir nuevos conocimientos en lo profesional, adquirir nuevas experiencias, las cuales pueden ser compartidas a los alumnos o estudiantes que estén relacionados con dicho docente que esté estancado. Otro ejemplo es en lo familiar. Cuando una familia tiene problemas, se podría decir que están estancados. ¿Problemas de qué tipo? Hoy en día hay una palabra muy famosa, la cual es ser tóxico o tóxica. Si en una familia una persona es tóxica, llámese esposa o esposo, pues ¿qué va a pasar? Que esta familia se va a estancar y lejos de florecer, de tener armonía, de ser felices, el estancarse permitirá o más bien provocará que la familia se sienta de manera incómoda, que no avanza, y en este caso es cuando se dice que la familia está estancada. Son dos ejemplos que se me ocurren ahorita de momento, sin embargo hay muchos más para otros rubros, para otros ámbitos, incluso también para el aspecto familiar o profesional. Espero haber sido claro con lo que les acabo de decir y pues no queda más que despedirme. Adiós. Hola, mi nombre es Néstor Osvaldo Velázquez Domínguez, soy licenciado en Derecho. Actualmente me desempeño como abogado
y quería platicarles un poco sobre el tema del estancamiento. Eh, en un tema, desde una perspectiva personal, diría que el estancamiento es parte, pues, de un proceso natural de toda persona. Todos en algún momento pasamos por un periodo de estancamiento. Eh, lo importante del periodo de estancamiento es obtener los aprendizajes que, que te permitan salir de ese estado, eh, reflexionar por qué estamos ahí, eh, y, como digo, obtener, con base en con esos aprendizajes, una manera, ¿no?, de salir de ese estado de estancamiento. No es malo el estado de estancamiento desde mi punto de vista, porque precisamente te motiva, te, eh, te anima a hacer, o a pasar a ser una mejor persona. Y no, puede que no caigas solamente una vez, puede que caigas 2 veces, pero lo importante es darte cuenta que estás en un estado de estancamiento, que estás, sí, en un punto bajo, pero lo importante es salir de eso, ¿no? La resiliencia es una aptitud que diría que define perfectamente a las personas que precisamente caen en estado de estancamiento y logran sobreponerse, aprender, porque esa es la parte importante, creo yo, del estancamiento. Bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias, licenciada Mariela. Sin duda, dos posturas diferentes, dos puntos de vista diferentes, pero, licenciada Alma, ¿algún comentario final al respecto de lo platicado? Bien, a manera de conclusión me gustaría retomar lo que comenté en el bloque pasado acerca del feminicidio. Considero que en cuanto a este tema tenemos en muchas de las ocasiones emociones presentes en esto, como es tristeza, decepción, angustia. Entonces me gustaría que el ser humano fuera capaz de recoger estas emociones como alimento de nuestros argumentos y poderlos tratar como hábitos que tengamos nosotros para poder llegar a lo que podría ser la filosofía como una fuerza debilitadora de nuestras convicciones, en el sentido de que esto es así, bueno, alguien dice esto es así, yo pueda decirle, según tú, esto es así, pero lo que yo pienso u otras personas piensan no es así, y por eso me parece importante esa forma de educarnos, de aprender, de justamente debilitar siempre tanto nuestras emociones como nuestras convicciones. Entonces sí me gustaría que ahora, a partir de esto y de entender o comprender esto que se está viviendo en la actualidad, busquemos un poco más ser más argumentativos y que tengamos una educación emocional para no poder llegar a lo que comenta la compañera, que es el estancamiento, ¿no? Que finalmente el estancamiento también tiene sus virtudes en cuanto a decir, tienes este estancamiento, ok, entonces retoma esas emociones para que puedas salir, como lo mencioné anteriormente, ¿no? Y buscar y ser más argumentativos en cuanto a diversas situaciones. Bueno, pues ya a manera de conclusión, como lo expuse en mis intervenciones, tanto en su definición como en su beneficio para que de esta postura, al igual que mis compañeros que me acompañaron en las entrevistas que realicé sobre esta postura del estancamiento, pues se puede decir que es una postura válida en todo ser humano, que todos experimentamos un lapso sobre estos sentimientos o emociones que vivimos a lo largo de nuestra vida.
Sin embargo, que hay que saber reconocerlas y buscar soluciones para crecer y que nos dejan aprendizajes que nos hacen conocernos mejor, crecer como seres humanos, como profesionales y que lo reflejamos con las personas que nos rodean. Entonces, desde mi punto de vista, es una postura pues súper válida como, como personas inmersas en una sociedad que vivimos y experimentamos cosas a diario, emociones. Entonces, pues es parte de nuestra vida. Debemos aprender a vivir con ello. Sin embargo, el ser resilientes también nos va a ayudar a salir de estas situaciones, ¿ok? El buscar ayuda también y hacerlo nosotros mismos, ¿ok? Para estar bien con nosotros mismos. Entonces, pues es mi conclusión respecto a esta postura. No tiene nada de malo, es súper defendible, súper factible el experimentar estas cosas, ¿no? Entonces, pues no me resta más que agradecer el espacio que se nos brindó y a mi compañera también por complementar esta entrevista, esta plática, esta charla. Así que pues me despido. Fue un placer el haber trabajado con estas personas, con mis compañeros, a la licenciada Liz, también un agradecimiento por habernos brindado este espacio. Pues es así como hemos llegado al final de esta temática. No sin antes agradecerles a nuestras acompañantes por haber aceptado la invitación y venir a platicar con nosotros acerca de este tema. Gracias a las dos por sus posturas. De verdad que nos quedamos con un gran conocimiento de ambas partes, porque sabemos que la filosofía nos permite a los seres humanos investigar, conocer, indagar más allá de lo que nosotros conocemos. Sin embargo, no dejemos que ese estancamiento nos quite o nos limite de lo que queramos aprender. Pues muchísimas gracias, les agradezco a la licenciada Mariela, a la licenciada Alma y nos vemos en la próxima. Gracias.